Querido obispo don Carlos, queridos hermanos, sacerdotes, ministros, ministras aquí presentes, hermanas y hermanos, el día de hoy celebramos una vez más, un año más, el aniversario de la Reforma Protestante. Para ello yo quisiera proponerles una lectura del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de que seréis libres? Jesús les contestó: os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no tiene un lugar permanente en la casa, el Hijo tiene un lugar allí para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis libres de verdad. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, buscáis una oportunidad para matarme, porque no hay lugar en vosotros para mi palabra. Yo declaro lo que he visto en presencia del Padre. En cuanto a vosotros, debéis hacer lo que habéis oído del Padre. Es la palabra de Dios. La verdad os hará libres, dice este Evangelio. Y es que esta convicción fue precisamente la que movió hace 507 años a un monje agustino católico de la Iglesia romana a emprender un camino sin retorno de la lucha por la verdad en medio de un mundo que rendía culto al dinero, al interés y al hedonismo. Una lucha en contra de la distorsión de verdad salvadora de la Sagrada Escritura. Este monje fue Martín Lutero, quien leyendo y releyendo en su vida monástica y académica el mismo Evangelio que hoy hemos escuchado, enfrentó una crisis existencial que lo llevó hasta el límite al no comprender cómo un Dios de amor podía, según las enseñanzas de la época, ser cruel, castigador, condicionador, segregador y clasificador de la gente por su condición social, intelectual o económica. Un Dios que era el eje de una iglesia que en aquella época comerciaba con la gracia y la salvación, de acuerdo con la capacidad económico-política de los creyentes. Esa crisis espiritual y existencial, sumada a su fidelidad por la opción pastoral y la confianza en una institución en la que él creía ciegamente, provocaron el que gritara al mundo sus meditaciones y desconsuelos, sus dudas y reclamos, con el único propósito de intentar que la verdad fundamentada en la Sagrada Escritura convocara al regreso de la Iglesia al camino recto de la verdad. Esta intención fue plasmada en sus 95 tesis, conocidas como las tesis en contra de las indulgencias, clavadas según la historia, no comprobada, en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Acto que con todas sus consecuencias fue el punto de partida visible de lo que hoy conocemos como la Reforma. Digo visible porque ya antes y a través de otros precursores de los mismos anhelos se intentaron llamados similares, pero la mayoría terminó en la hoguera. Hay muchos puntos neurálgicos, patrimonio de la Reforma. Yo les propongo hoy 5. Primero, la Reforma, con el acceso libre a la lectura de la Biblia, nos permitió reconocer el poder de la proclamación de la palabra. Dios obra sin complicaciones y sin mayor conflicto lo que está expresado en ella. Si observamos el trabajo teológico de Martín Lutero, comprobamos que su teología reformadora recién se completa en el momento en el cual él comprende de qué forma Dios perdona el pecado y cómo se lleva a cabo la justificación en el individuo a través de la palabra, que como palabra creadora ocasiona aquella realidad que promete. El ser humano no puede agregar nada a esta nueva obra creadora de Dios y tampoco puede colaborar con ella
sino que simplemente debe abandonarse en ella y dejarla obrar. El segundo es la reforma transformadora. La reforma transforma lo vertical en horizontal y trae consigo la posibilidad de centrarse en Jesucristo. A partir de este encuentro dinámico y personal con Él, tenemos la posibilidad de vivir una vida ejemplar como cristianos en la cotidianidad de este mundo. No solo en monasterios o comunidades religiosas como se creía en aquella época. La reforma elimina todas las instancias intermediarias entre Dios y el ser humano. Los pastores, obispos y en nuestros tiempos también las pastoras y obispas reciben de la congregación entera en oración una función específica, pero no por eso ellos son representantes de Cristo especialmente dotados que se paran frente a la comunidad para juzgarlos o detentar un poder, sino para servir y acompañar a la comunidad. En tercer lugar, la reforma permite al ser humano asumir una actitud de libertad y de emancipación. A través de la posibilidad que en esa época era impensable, pero que hoy en día es de uso común, la lectura libre de la Sagrada Escritura, el creyente encontró la posibilidad de ser libre y ser señor de sí mismo sin someterse a nadie en la fe. En cuarto lugar, la reforma nos dejó la certeza del sacerdocio común de los fieles, que hizo real y visible la concepción de que todo cristiano es sacerdote por efecto de su bautismo, aunque en la práctica no todos puedan desempeñar ese ministerio para el que algunos o algunas son o somos llamados de forma específica. Finalmente, la reforma relaciona la culpa del cristiano, su falta de libertad y sus vinculaciones con las fuerzas de este mundo. No se puede separar de la reforma la antropología de la tradición de Agustín de Hipona, aunque algunos llaman pesimista, pero en verdad es realista. Y su interpretación de los textos bíblicos, tal como fue defendida tanto por Martín Lutero como por Juan Calvino. Ellos definían que el ser humano es un ser defectuoso, que prefiere ser él mismo Dios en vez de darle toda la honra a su Creador. En este tema, probablemente recién ahora, nos encontramos en el camino hacia un lenguaje nuevo y liberador y salvador, que ya lo conoció el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer en 1945, cuando escribía: Dios es un Dios que carga. El Hijo de Dios cargó nuestra carne, llevó y cargó la cruz por ello, cargó todos nuestros pecados y con este acto de cargar y llevar trajo la reconciliación. El que sigue es llamado igualmente a cargar y llevar. Ser cristiano consiste en cargar y llevar. Lo mismo que Cristo, al cargar y llevar la cruz, conservó su comunión con el Padre. Para el que le sigue, cargar la cruz significa la comunión con Cristo. Asumiendo estas realidades y conceptos que yo les he propuesto hoy en la tarde, no podemos dejar de recordar que hoy día se cumple un cuarto de siglo de cuando se firmó en Augsburgo en 1999 en Alemania la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación por la Fe, por medio de la cual era aclamada como hito las relaciones luterano-católicas, un documento que resolvía uno de los conflictos más divisivos y trágicos del periodo de la Reforma. Desde su firma original ha sido ratificada por los líderes de la Iglesia Anglicana, la Metodista y Reformada y la Comunión Protestante Mundial, convirtiéndola en una plataforma multilateral única para el compromiso ecuménico. Pero ahora que las comuniones cristianas conmemoran su 25 aniversario, ¿qué esperanzas hay de que pueda seguir dando forma e inspirando una profundización, el diálogo teológico hacia el ecumenismo práctico? Sobre esta base, en 2013 se elaboró por comisiones protestantes y católicas un hermoso texto que tiene 5 tomos, denominado Del conflicto a la comunión. Sirvió como base y marco para la conmemoración conjunta del 500 aniversario de la Reforma por parte de la Iglesia Católica representada por el Papa Francisco y los líderes luteranos en las ciudades suecas de Lund y Malmö,
un acontecimiento que habría sido impensable tan solo unas décadas atrás, pero que fue posible y muchos de nosotros aquí presentes tuvimos la bendición de participar en él. Es la primera vez que en un centenario de la Reforma se iniciaba un acto conmemorativo armónico en conjunto en donde se pedía perdón mutuo por las ofensas históricas entre las confesiones romanas y protestantes. Esto fue replicado en casi todos los puntos cardinales del mundo y culminó con un sinnúmero de eventos en la ceremonia de Wittenberg el 31 de octubre del 2017. Todo este símbolo de un caminar largo y difícil hacia la unidad y reconciliación cuenta con la felicidad de muchos fieles, pero también cuenta con la tristeza de muchos detractores. Martin Jung, el presidente de aquella época de la Federación Luterana Mundial, decía: mira la Reforma como algo que sucedió exitosamente en el pasado, pero que no puede tener posibilidades para el futuro. Yo me pregunto, ¿qué pensarán los detractores de la posible unidad a futuro cuando escuchan y leen, por ejemplo, las palabras del obispo de Roma cuando era entrevistado en esa época al responder a un periodista? Y voy a citar textualmente. Dice Francisco: ¿me preguntas qué cosa la Iglesia Católica podría aprender de la tradición luterana? Pienso en dos palabras: reforma y escritura. Trato de explicarme. La primera es la palabra reforma. Al inicio lo de Lutero fue un gesto de reforma en un momento difícil para la Iglesia. Lutero quería poner remedio a una situación compleja. La segunda palabra es de escritura, la palabra de Dios. Lutero hizo un gran paso para poner la palabra de Dios en las manos del pueblo. Voy terminando, no se aburran. Las reflexiones que hemos hecho hasta este momento nos permiten comprender que no podemos negar el valor histórico de este suceso que nos compromete a católicos y protestantes a seguir por el camino de la integración ecuménica hasta un día llegar con generosidad y gracia de Dios a la unidad plena. Es nuestro deber orar, esperar, trabajar para que todas las confesiones cristianas un día tomemos en serio nuestros puntos en común en las enseñanzas sobre la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en la primera carta a los Corintios: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Esto está dicho de forma edificante, pero edificante en sentido positivo. Edifica iglesia y por lo tanto hay que considerarlo como una disposición preciosa de la Iglesia para nuestras comunidades. Quiero terminar la reflexión de hoy con el lema Semper Reformanda, o siempre reformándose, un lema que ha acompañado el espíritu de la Reforma a lo largo de los años y con el que quisiera, si me lo permiten, convocarnos a seguir estos hermosos ejemplos que no son patrimonios de la Iglesia luterana, sino de todos los protestantes y cristianos del mundo. Nosotros en cada una de nuestras comunidades somos también miembros de un solo cuerpo, diferentes en cultura, en origen, en idioma e incluso en algunos casos en espiritualidad. Parecería que es tiempo, hermanas y hermanos, de asumir la palabra reforma y escritura, semper reformanda, en clave de Lutero, pero tal vez no solo de Lutero. Déjenme decirles algunos nombres para que ustedes se den cuenta lo amplio que es el espíritu protestante. Juan Calvino, teólogo francés. Ulrico Zwinglio, reformador suizo que enfatizó la autoridad de la Biblia. Thomas Cremer, arzobispo de Canterbury, jugó un papel clave en la Reforma inglesa. Juan Hus, predicador checo antes de Lutero, que fue condenado a muerte por herejía por la Iglesia Católica. Sus ideas influyeron en Martín Lutero luego. Jerónimo de Estilés, reformador español que promovió ideas similares a las de Lutero. William Tyndale, erudito inglés que trabajó la Biblia. Y la valiosa aportación de mujeres, entre muchas, que voy a nombrar unas pocas también, porque no las podemos dejar fuera. Catalina von Bora, probablemente la recuerden solo porque fue esposa de Lutero, pero no es así. Fue una gran reformadora, educadora y administradora. Argula von Grumbach,
una noble alemana que se convirtió en una de las primeras mujeres en publicar sus escritos. Defendió públicamente a un joven profesor acusado de herejía, desafiando las normas sociales y religiosas de su tiempo. Catalina Zell, esposa del pastor protestante Mateo Zell, clave figura de la Reforma de Estrasburgo. Margarita de Navarra, reina de Navarra y hermana del rey Francisco I de Francia, escritora, teóloga, enfermera. Juan de Albert, reina de Navarra y madre de Enrique IV de Francia, una ferviente protestante que jugó un buen papel en la Reforma de Francia. Finalmente, Elizabeth de Brunswick, princesa alemana, que se convirtió en una líder religiosa y social en Braunschweig, fundó escuelas y hospitales y promovió la educación de mujeres. ¿Por qué he querido terminar esta intervención hoy al resaltar el papel de las mujeres de la Reforma? Es fundamental. Es necesario romper estereotipos que nos ayuden a entender que las mujeres no eran ni son simples espectadoras de los grandes cambios históricos, sino que participaron y participan activamente en ellos. Hay que hacer visible el legado que ellas dejaron y fueron también pioneras en diversos campos como la educación, la teología, el activismo social. Y por supuesto, hay que conocerlas para inspirar a futuras generaciones, hermanas y hermanos, que se motiven por sus historias, que serán una fuente de inspiración para todas aquellas que buscan desafiar las normas y luchar por los derechos. Todas ellas y todos ellos han tratado de llamar nuestra atención hoy a través de los siglos para entender la clave de Jesús, volver a los principios del Evangelio, luego definir objetivos y metas y proyectarnos al futuro, pero sin perder la perspectiva del pasado que nos da la historia, el origen de nuestras comunidades, cómo se formaron, qué procesos siguieron hasta nacer y de dónde venimos nosotros hasta lo que ahora somos. Parafraseo al final de esta intervención al mismo Martín Lutero. Un cristiano es libre, señor de todos, y no está sujeto a ninguno. Y un cristiano es el más obediente servidor de todos y está sujeto a todos. Que así sea.